viendo este tema, a este se le llama enclavamiento, ¿ya? Enclavamiento, ¿qué significa? Noten ustedes dónde está el pulsador de arranque, pero al frente tengo un contactor abierto -K. Entonces, si ustedes notan, es un puente, ¿no? Que va a un interruptor abierto y cierra en A1. A este sistema le llamamos enclavamiento. A ver, vamos a ver cómo termina esto, ¿ya? A ver, un momentito. Control industrial. Bueno, un enclavamiento consta de una fuente de alimentación con su terminal positiva, su terminal negativa, consta de un botón de paro, normalmente cerrado, un botón de arranque, normalmente abierto, una bobina y el contacto de la bobina. ¿Cómo funciona? Muy simple, le vamos a dar aquí en simular. Se supone que la corriente pasa por aquí y aquí se frena en estos puntos. Entonces cuando yo le doy al botoncito de aquí de arranque, se energiza la bobina al activarse activa su contacto y la corriente permite pasar por acá, de tal forma que yo ya no necesito que pase por el arranque, pasa por el contacto auxiliar y se retroalimenta a sí misma. Con el botón de paro, cortamos el suministro de corriente y se apaga. Este es el circuito más básico para control industrial. Bien, Vamos a ver el enclavamiento. ¿Qué es un enclavamiento en control industrial? Bueno, un enclavamiento consta de una fuente de alimentación con su terminal positiva, su terminal negativa, consta de un botón de paro, normalmente cerrado, un botón de arranque, normalmente abierto, una bobina y el contacto de la bobina. ¿Cómo funciona? Muy simple, le vamos a dar aquí en simular. Se supone que la corriente pasa por aquí y aquí se frena en estos puntos. Entonces cuando yo le doy al botoncito de aquí de arranque, se energiza la bobina al activarse activa su contacto y la corriente permite pasar por acá, de tal forma que yo ya no necesito que pase por el arranque, pasa por el contacto. bien, este es un sistema donde se va a utilizar mucho para que haya una retroalimentación al relé, que es A1, A2. Esto, muchas veces cuando he tenido alumnos se equivocan al momento de hacer este sencillo control, pero se debe a que de repente como van sumando más cables y entonces encuentran un problema ahí al momento de instalar. Pero nosotros vamos a repetir esta acción permanentemente en diferentes circuitos. Ahora, le hago recordar esto porque es importante debido a que la, va a ser recurrente ese tema de control de, digamos, de enclavamiento. Bien, vamos a ver ahora otro aspecto. A ver, un ratito, estoy sacando el software. Bueno, aquí tenemos lo que vimos la clase pasada, ¿no? En esta hoja, ¿no? Podemos observar que hay dos sistemas. El que vamos a utilizar es el que está a la izquierda. Ese es el que vamos a usar, le llaman lógica cableada, ¿no?
Porque mucho tiene que ver la lógica, ¿no? Ustedes que le he mencionado que existe, pues, la lógica en el campo electrónico, pero en nuestro campo también se aplica, pero en el nivel de electricidad, ¿no? En el nivel eléctrico. Entonces, puerta AND, etcétera, OR, ¿no? Entonces, aquí también tenemos esa utilidad. Pero vean ustedes que el circuito de lógica cableada, ¿no? Tiene un sistema de control, tiene otro sistema de mando, ¿no? Circuito de potencia, es decir, la fuerza, y el otro es de control. Igual vamos a ver en diferentes áreas, en neumática también, ¿no? Pero acá lo interesante es que en el caso de la lógica programada ya aparece un autómata, significa un PLC, ¿no? Ya dejamos el circuito de mando y en el circuito de mando se le inserta un autómata, ¿no? Un PLC, para que automatice de manera más eficiente el circuito. Pero lo que sigue permanente es el circuito de potencia o el circuito de potencia. Sirven en los dos, no cambia. Lo único que va a cambiar es el control, ¿no? En uno no tiene el autómata y en el otro tiene. Es decir, ya estamos viendo ya temas donde ya la automatización está avanzando en esa ruta, ¿no? Empleando ya un equipo adicional, ¿no? El PLC, pero también se agrega otros elementos como el arrancador de estado sólido, el variador de frecuencia, ¿no? Que son elementos o dispositivos que ayudan al funcionamiento eficiente de los motores, ¿no? Motores trifásicos. Entonces, como ya esta presentación la hemos visto ya la clase pasada, solo que estoy tratando de que ya lo tenemos presente, que lo que vamos a realizar en nuestro curso es la lógica cableada. El otro queda para el siguiente semestre, que va a dictarle un profesor dedicado a esto, ¿no? Un PLC. ¿No? Mientras tanto, yo lo tengo que mencionar solamente, no solamente indicándoles que existe y que van a llevarlo. En el caso de nosotros vamos a hacer la lógica cableada, ¿no? No vamos a hacer otra cosa más. Ese va a ser nuestro campo de trabajo. Ahora, voy a mostrarles un extracto de un tema interesante que tiene que ver con Luego tienes que arreglar tú. Por eso he preparado el nuevo curso gratuito de desarrollo con inteligencia artificial. Los motores eléctricos son todas las máquinas que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Bienvenidos a Aprende Automatización en 2 minutos. Yo soy el ingeniero Jesús Cabello y el día de hoy vamos a conocer los tipos de motores eléctricos más utilizados en el ámbito industrial. En primer lugar, tenemos los motores de corriente alterna. Los más comunes son los motores jaula de ardilla, llamados así por la forma en que está construido su rotor. Existen motores síncronos y asíncronos, y esto depende de la forma en que estén sincronizadas la velocidad de rotación y la frecuencia en hertz con la que trabajan. Estos motores pueden ser monofásicos, bifásicos, más propiamente llamados monofásicos en 220 volts, o trifásicos en 220, 440 o más volts. Los motores de AC tienen muchas aplicaciones, especialmente en máquinas que requieren movimientos con mucha fuerza, alta velocidad y poca precisión. Las velocidades más comunes de estos motores son 3600 y 1700 revoluciones, aunque también hay motores trifásicos de 1200 y 900 revoluciones por minuto. Los motores de corriente alterna pueden ser fabricados en armazones de lámina rolada, aluminio o hierro. Los siguientes son los motores de corriente directa. Hace algunos años, los motores de corriente directa eran los más utilizados en la industria, sobre todo para aplicaciones en las que se requería variar la velocidad durante los procesos, ya que era relativamente sencillo variar sus revoluciones. Pero, cuando los variadores de frecuencia para motores de corriente alterna llegaron, estos motores fueron desplazados, ya que los motores de corriente alterna requieren menos mantenimiento y son muy confiables.
Los motores de corriente directa pueden trabajar con rangos de voltaje desde los 3 a 6 volts para aplicaciones muy pequeñas, 12, 24 o 48 volts para aplicaciones medianas y 90, 180, 550 o más para grandes aplicaciones. Los trenes eléctricos y algunos vehículos eléctricos también utilizan este tipo de motores. Existen también los servomotores. Estos son motores controlados electrónicamente y que pueden trabajar con corriente alterna o corriente continua, aunque actualmente son más comunes los servomotores de corriente alterna en aplicaciones medianas y grandes de la industria. Este tipo de motores tienen un control de velocidad y posición muy precisa, a un nivel en que puedes colocar la flecha del motor en la posición exacta en la que necesitas, moviéndose grado a grado. Para que esto sea posible, los servomotores tienen una construcción especial. Por lo general, son motores alargados y tienen un sistema que permite dar retroalimentación a su control e indicarle en qué posición se encuentra la flecha en todo momento, controlando así la velocidad y la posición. Los servomotores deben trabajar siempre acompañados de servodrives para funcionar correctamente. Existen también pequeños servomotores que pueden controlar su posición apoyados de una resistencia variable acoplada a su flecha con la que interpretan en dónde están posicionados. Motores a pasos. Los motores a pasos son por lo general motores de corriente directa que, como su nombre lo indica, pueden ir girando dando pequeños pasos en un rango aproximado de 200 pasos por revolución, 1.8 grados por paso, logrando con esto un excelente control de movimiento. Este tipo de motores requieren también de un controlador especial que va enviando pulsos eléctricos para llevar el movimiento y son muy utilizados en impresoras, bordadoras, impresoras 3D, máquinas CNC y aparatos biomédicos, entre otros. Como punto adicional, podemos mencionar los motorreductores, que son sistemas de transmisión mecánica que se acoplan tanto en motores de corriente alterna como en motores de corriente directa para obtener a la salida una menor velocidad con mayor torque o una mayor velocidad con menor fuerza de la que tendría el motor originalmente. Muchas gracias por ver nuestro video. Dejen en los comentarios qué otros elementos. Bien, jóvenes, hemos visto varios motores, ¿no? Motores de inducción, motores hay diferentes tipos de motores. Pero hay un motor, a ver si ustedes lo pueden determinar, ¿no? Voy a mostrarles un video. Bueno, todos estos motores giran, ¿no? Dentro de un eje, ¿no? El estator no gira, es fijo, pero en el medio está el rotor. Ese rotor es el que gira debido a la inducción magnética que ejerce el estator, ¿no? Entonces comienza a correr. Ahora, dependiendo de la diversidad de motores, pero ahora vamos a ver una máquina, ¿no? Que ya está en uso, en funcionamiento, no en nuestro país, sino en otro lado, pero que es un motor eléctrico. Observen lo que pasa, ¿no? Quiero que ustedes determinen cómo está ese motor, ¿no? Para que ustedes puedan, cómo está constituido y qué es lo que se hace con él, ¿no? Obsérvenlo, ¿ya? Voy a ponerlo. No piense que solamente el motor es con el rotor, ¿no? En el medio y que gire nomás el rotor, ¿no? Acá van a ver otro tipo de aplicación de este campo, ¿no? Interesante ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea sobre esto, ¿no? No sencillamente los motores son como hasta ahora les han dicho, ¿no? Sino que existen otras aplicaciones cuando el motor puede cambiar, ¿no? De estructura, ¿no? Teniendo el mismo principio, ¿no? Vamos a verlo. Maglev comienza a funcionar a toda velocidad, oculta sus neumáticos como los aviones y corre completamente en el aire, alcanzando una velocidad de 600 kilómetros por hora. La fricción es un área enorme de mantenimiento dentro de los trenes normales, pero no hay nada parecido en este tren. Primero viene el imán permanente, luego el electroimán y sobre todo el imán superconductor que es muy potente. Y estos imanes se utilizan en el tren Maglev. Ingenieros de Japón fabricaron este tren en 1997 y hoy en día hay otros países que lo utilizan. Hay 3 requisitos para operar con éxito este tren magnético. Primera, propulsión. Significa cómo propulsar el tren. Segunda, levitación.
Cuando el tren circula a una velocidad de 600 km por hora, se forma una gran región de fricción de contacto mecánico, por lo que puede producirse un incendio. Luego se lleva el tren de la superficie al aire, con la ayuda de un imán. Tercera, orientación. Guiar el tren por un camino después de una levitación exitosa. En primer lugar, hablemos de la levitación magnética de los imanes superconductores. El tren requiere un campo magnético fuerte, tan fuerte como el campo magnético del imán. El tren obtendrá la mejor fuerza de elevación y propulsión, lo que proporcionará una buena velocidad al tren. Hay algunas limitaciones del electroimán. Cuando la corriente fluye más allá de su límite, falla debido al calentamiento. Pero este no es el caso de los imanes superconductores. En los imanes superconductores también se utilizan conductores y la temperatura de estos se mantiene por debajo de su temperatura crítica. La resistencia del conductor unido al imán superconductor es cero, por lo que una corriente fuerte fluye fácilmente a través de este conductor sin ningún obstáculo. Ahora bien, si la resistencia del conductor en este imán es cero, entonces una vez que el imán superconductor se carga con una bobina excitante, la bobina en cortocircuito en su interior almacenará la carga para siempre, y entonces nunca necesitaremos suministrarla. Dentro de la bobina en cortocircuito hay una corriente CC atrapada que circula y proporciona un fuerte campo magnético. El valor de esta corriente continua es muy alto, casi 700 kA fluyen a través de ella. ¿Y de cuánto es esta corriente? Se puede adivinar por el hecho de que una corriente de 0.5 amperios puede matar a una persona. Y esta es la razón por la que los imanes superconductores son electroimanes muy potentes y eficientes. Ahora, esta corriente tan pesada fluirá en el conductor del imán superconductor. Entonces es lógico que haya mucho calentamiento. Por eso, se proporciona enfriamiento para mantenerlo en estado superconductor. Y se utiliza refrigerante de helio líquido como refrigerante. Cuando el helio líquido sale con el calor de los conductores, se evapora por el calor del conductor. Luego se utiliza un compresor de helio para convertirlo nuevamente en líquido. Ahora, hay que tener en cuenta que la resistencia del conductor utilizado en el imán superconductor es casi cero, lo que hace que este conductor sea muy sensible al calor, por lo que también puede absorber el calor exterior del ambiente. Por eso, se utiliza un escudo de radiación para protegerlo del calor exterior. Cuando el imán superconductor está protegido por un escudo de radiación, surge nuevamente un problema aquí. Debido al conductor del imán superconductor, se producirá corriente parásita dentro del escudo, lo que nuevamente se convertirá en la razón del calentamiento del escudo. La corriente parásita es una corriente de tipo circulante. Nadie necesita esta corriente, pero comienza a circular por sí sola debido al campo magnético. Entonces, aquí el escudo de radiación también necesitará enfriamiento, y se proporciona ese enfriamiento con nitrógeno líquido. Para evitar que la radiación externa entre, se crea un vacío en el medio del escudo de radiación para que pueda detener la radiación exterior adecuadamente. De esta manera, se prepara un imán superconductor y proporciona un excelente campo magnético en su estado superconductor. Y con un conjunto de 4 imanes de este tipo, se prepara un escudo protector para ellos. Y hemos utilizado un sistema de enfriamiento para estos 4 imanes. De esta manera, se prepara una unidad completa de imanes superconductores y muchas de estas unidades se colocan dentro del tren en ambos lados. Si has notado aquí, los imanes superconductores no requieren electricidad, pero el propulsor que hemos proporcionado para el enfriamiento requiere mucha electricidad. Ahora, después de colocar el imán SC en el tren, primero necesitamos propulsar el tren. ¿Cómo lograrlo? This isn't just a crisis, it's a catastrophe. Right now, millions. Para esto, se utiliza un electroimán y se hace una cadena, colocando muchos imanes en serie. Este electroimán es responsable de mover el tren, por lo que también se le llama bobinas de propulsión, que mueven el tren de una manera muy interesante. El suministro de energía se realiza en las bobinas de propulsión, de tal manera que si una bobina está funcionando como polo norte, la bobina cercana funcionará como polo sur.
De esta manera, se suministra energía alterna a estos imanes, como se puede ver. Para aquellos que no lo saben, déjenme decirles que el electroimán es un imán cuyo campo podemos cambiar. Podemos hacer que el polo norte sea sur y el polo sur sea norte a voluntad, a diferencia de los imanes permanentes, en donde los polos son completamente fijos. De esta manera, estos imanes se colocan dentro de una vía guiada en ambos lados del tren. Ahora, aquí será muy interesante ver cómo el imán superconductor y el electroimán juntos ejercen fuerza de propulsión en el tren. Hay que tener en cuenta que los imanes superconductores no pueden cambiar su campo. Sus polos norte y sur están absolutamente fijos. Funcionan como un imán permanente. Ahora veamos el comportamiento de un lado de estos dos tipos de imanes y cómo funciona la fuerza neta aquí. Puedes ver la fuerza ejercida sobre todos estos imanes, y si calculamos esta fuerza neta, entonces esta fuerza neta se aplicará sobre el tren en la dirección hacia adelante, como si ambos polos norte se repelieran entre sí. Desde aquí, este polo sur atraerá este polo norte, así que de esta manera, la fuerza que actúa sobre el tren está en la dirección hacia adelante. De la misma manera, la fuerza neta de todos estos imanes está en la dirección hacia adelante. A medida que el tren alcanza la siguiente posición, la polaridad de las bobinas de propulsión se invierte, y nuevamente la fuerza neta estará en la dirección hacia adelante. Y de esta manera, el tren avanza, cambiando las bobinas de propulsión. Y la velocidad del tren solo se puede controlar con esta velocidad de cambio. Bueno, hemos logrado con éxito la propulsión. Ahora viene la cuestión de la levitación magnética. ¿En qué forma se eleva el maglev en el aire? Para la levitación magnética, se utilizan bobinas en forma de 8, dentro de las cuales no se suministra energía. Funciona de la misma manera que el devanado que está conectado al motor. Esta bobina en forma de 8 es solo un cable y nada más, dentro de la cual no hay suministro. Entonces es cuestión de pensar, ¿cómo funciona? Estas bobinas en 8 se colocan dentro de la guía de tal manera que la ley de Faraday establece que cuando una bobina se coloca dentro de un campo magnético, experimenta alguna fuerza. Por ejemplo, si giramos este imán permanente entre las bobinas colocadas en ambos lados, las líneas magnéticas que salen de este imán cortarán estas bobinas, lo que inducirá algo de FEM en ellas. Apliquemos este concepto al maglev. Si observamos el comportamiento de los imanes SC colocados en ambos lados del tren, ambos imanes juntos funcionan como un gran imán. Para simplificar un poco, como ejemplo consideremos estos dos imanes SC como imanes permanentes de este tipo. Cuando este imán viaja hacia adelante, las líneas magnéticas del imán cortarán las bobinas con forma de 8, ubicadas en el costado. Según la ley de Faraday, los campos electromagnéticos se inducirán dentro de ambos bucles de estas bobinas en forma de 8. Es visible para ti en la misma dirección. Pero cuando enderezamos la bobina, la fuerza ejercida sobre ella estará en la dirección opuesta. Esto significa que la FEM neta inducida dentro de la bobina, debido al imán permanente, será 0. Cuando la FEM neta sea 0, entonces, ¿por qué instalamos la bobina? La razón es que si colocamos el imán permanente un poco más bajo, el bucle inferior de la bobina enfrentará más líneas magnéticas, lo que inducirá más FEM en comparación con el bucle superior, debido a lo cual comenzará a fluir una corriente dentro de la bobina, y tan pronto como haya un flujo de corriente en ella, se crearán polos dentro de la bobina, polo sur en la parte superior y polo norte en la parte inferior. Ahora, si observas detenidamente aquí, estos dos polos norte se repelerán entre sí, lo que hará que el tren reciba la fuerza de elevación hacia arriba. Si esta fuerza es mayor que la fuerza gravitacional, entonces el tren levitará, es decir, se elevará en el aire. A medida que el tren levita, la fuerza sobre la bobina se reducirá y los imanes se equilibrarán. Ahora aquí surge otro problema. Cuando el tren corre despacio, habrá muy poca FEM inducida en las bobinas en forma de 8, porque las líneas magnéticas las cortarán muy lentamente, por lo que cuando el tren comience a correr, sin miedo, sin excusas y sin límites. Así es como mis alumnos me piden aprender inglés.
Y así es como nos encargamos de enseñar a más de 1 millón de estudiantes. Bien, hemos visto una máquina, es un tren, ¿no? El tren digamos, más potente que se tiene hasta ahora y que lo utilizan 3 países, ¿no? Japón, Alemania y China, que se llama el tren Maglev. En realidad, ese tren en realidad es un motor abierto en forma lineal, ¿no? El rotor lo han abierto y lo han puesto en forma lineal. Y de esa manera el rotor viene a ser el tren, ¿no? Que comienza a correr a la velocidad que corre la energía a través de todo el montaje de bobinas que hay a través de la ruta o donde están instalados, ¿no? Y que ahora que se levante el tren que tiene levitación es nada más que campos magnéticos, ¿no? Lo que eleva el tren. Bueno, quería mostrarle esto porque en realidad es un motor, ¿no? El que mueve el tren, pero no es un motor convencional que mueve una rueda, ¿no? De metal, no. Es un motor lineal que hace que se suspenda el peso del tren y que el recorrido que tiene es por el paso de las fuerzas inducidas, ¿no? Entonces vean ustedes que hasta el momento no pensábamos que eso, digamos, funcionaría así. El tren eléctrico que tenemos en nuestro país es movido por un motor, ¿no? Un motor de 20.000 voltios, de corriente continua, ¿ya? Es diferente su estructura. En cambio, los que tienen allá, el tren Maglev, se eleva, ¿no? Y puede llegar a correr 600 kilómetros por hora. Es igual que la velocidad de un avión. El avión, cuando sube a la parte alta, toma una velocidad crucero, le llaman ellos, ¿no? De 800 kilómetros por hora, ¿no? 800 kilómetros por hora. Entonces, ahora este tren que va por la tierra, ¿no? Corre a 600 kilómetros por hora. Ya falta poco para que llegue a la misma velocidad del avión, ¿no? Y se está usando mucho, digamos, se está desarrollando mucho estos tipos de trenes en China, ¿no? Es uno de los países más, que tienen mayor cantidad de vías férreas en todo el mundo. Ha puesto trenes por todo lugar en China. Entonces, nosotros recién tenemos algunas muestras de trenes que ya, bueno, ya han quedado, digamos, en el margen de esa tecnología bastante lejos, ¿no? Tanto el tren que tenemos, la línea 1, como el tren subterráneo que viene de Santa Anita y que va a ir hasta el Callao. Entonces tenemos 2 tipos de trenes en nuestro país, pero el que les he mencionado es el Maglev, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes van a trabajar con un motor, ¿no? Un motor, usualmente el motor de inducción, no el de continua ni el de anillos rosantes, que son de otros tipos de motores, ¿no? Que tienen su aplicación, por eso hay diversidad de motores, ¿no? En caso del motor de inducción tipo jaula de ardilla es el que van a usar ustedes. Ese motor, le explicaba el video que puede trabajar para hacer trabajo, pero menos de 8 HP, ¿no? 8 HP, es decir, es para bajas potencias, no es para altas potencias. Cuando hablamos de altas potencias ya nos dirigimos al sector minero, ¿no? Donde sí hay motores de mayor amperaje, de mayor potencia, ¿no? ¿Bien? Ahí no se aplica el arranque directo, se aplica ya otro sistema, ¿no? Que ya lo podemos mencionar poco a poco, ¿no? Ya no haremos eso. Ya en la mina se emplea los dispositivos, los variadores de velocidad, ¿no? O los frecuencímetros le llaman, ¿no?
¿Bien? Entonces tenemos nosotros en verdad, el campo eléctrico, si ustedes notan, está empezando a desarrollarse máquinas muy interesantes, ¿no? Noten que habla mucho del magnetismo, ¿no? De electroimanes permanentes y de imanes no permanentes, ¿no? Dice que se puede cambiar la polaridad de un imán, ¿no? Para que se convierta en un imán que puede cambiar la polaridad. Bien. ¿Algún comentario sobre este tema, muchachos? Bueno, les mencionaba esto porque hay necesidad de que conozcan ustedes todos los avances que están en el campo eléctrico, ¿no? Y este es un avance muy grande, el tren eléctrico que tienen los chinos, ¿no? Porque ese es el único que emplea un motor abierto, ¿no? Y en cambio los otros no utilizan eso. Bien. Si no hay ningún comentario, entonces pasamos entonces a tomar lista. ¿Listo, muchachos? Yaxahuanca. Presente, profe. Buenas noches, ya. Guamán. 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 ¿Qué Guamán, profe? Bueno, acá me dice Carlos Guamán. Presente, profesor Guamán. ¿Usted qué Guamán es? ¿Cuál Guamán, profe? También soy Guamán. Ya, ¿qué Carlos? Guamán eres usted, ¿no? Yo soy Guamán, Carlos, profesor. Ya, correcto, ya. David. David. Gracias. Gamarra. Presente, profe. Gracias. Cabrera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hijo, ¿qué tal? Guamán Leopoldo. Presente, profesor. Ya, buenas noches, ya. Ojeda. Ojeda. Presente, profesor. Gracias. Paucar. Presente, profesor. Gracias. Campos. Campos Martínez. Rodríguez. Presente, profe. Ya, gracias. Sayurí. Presente, profesor. Gracias. Ya, a ver, a alguien que me ha llamado, por favor. García, profe, García, ¿para qué? García, ya. García, Panaque, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, muchachos. Ya los dejo porque la plataforma se va. Ya, muchas gracias. Nos vemos un buen fin de semana. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Bueno, Igualmente, profesor. Igualmente, Gracias. profe. muchas gracias. Nos vemos, muchachos. Hasta la semana que viene. Gracias. Igualmente.